¿Qué tal amigos y amigas pescadoras? Bienvenidos a un nuevo video. Por ahí si me sigues en Facebook e Instagram, sabes que entre semana te estuve pidiendo que me enviaras tus preguntas de pesca, no importaba si eres un pescador avanzado o si recién comienzas a pescar, porque en este video voy a estar contestándolas todas. Si bien fueron bastantitas preguntas las que me estuvieron enviando, traté de seleccionar las más interesantes o que le puedan servir a más gente. De todas maneras, no te preocupes si tu pregunta no sale en este video, de todas maneras te la voy a estar contestando. Entonces amigos, como siempre, acompáñenme en este video y vamos directamente a las preguntas. Bueno amigos, comenzamos directamente con una pregunta que me envía Vidal Aparicio. ¿Varía la fecha para los desoves de la lobina? Sí, mira, ya lo estuve hablando en otro video. Aquí arriba en el enlace está apareciendo un video donde estuve hablando sobre todo lo que tienes que saber para pescar en primavera, incluyendo, por supuesto, la etapa de desove. Desde luego que va a variar. ¿Y de qué depende todo esto? Depende de la temperatura que exista donde tú estás pescando. Digamos que si estás pescando, al sur de México o al norte de México, la variación de clima es muy diferente. Entonces, todo va a depender de la temperatura que tengas. Depende más de la temperatura que tengas que nuestras propias fechas. Digamos que la lobina no tiene un calendario para estar viendo cuándo desovar y cuándo no. Realmente ellas se basan por la temperatura del ambiente y desde luego la temperatura del agua. Fer Marín me pregunta, ¿qué estilo te gusta más, spinning o bike casting? Mira, aquí realmente se trata de la comodidad que tengo ya. Ya tengo bastante tiempo utilizando solamente carretes bike casting. Les he agarrado mucho el modo y digamos que los carretes de spinning los dejé de un lado, pero no realmente porque no me gusten, sino porque estuve más centrado en utilizando carretes de bike casting, que a mí en lo personal, en la pesca que estoy acostumbrado a hacer, que es power fishing, necesito este tipo de carretes porque tienen mucha más fuerza. En cambio la pesca con equipo spinning, digamos que es para un tipo de pesca más ligero, que yo aquí en lo personal donde pesco realmente no es muy acostumbrado a hacerse, pero no es porque no me gusten, las dos me gustan, pero de momento estoy más centrado en la pesca tipo power fishing, por eso utilizo más los carretes de bike casting. Ever Corona me pregunta, ¿cuál consideras que es la presa más difícil del país para la pesca de bass y por qué? Bueno, aquí te puedo contestar al menos de las que yo he visitado, porque desde luego que no he visitado todas, pero también me baso en lo que muchos pescadores llegan a decir. Yo cuando fui a la presa de Zimapán, que está ubicada en el estado de Hidalgo, entre el estado de Hidalgo y el de Querétaro, la verdad es que me las vi muy difícil. Bueno, desde luego que también afecta que estuvimos pescando desde la orilla, pero aún así, en comparación con la presa, digamos que también porque podríamos ver casi prácticamente los animales, la presa es muy cristalina, los podíamos ver ahí cerca. Sí batallamos un poco para estar pescando ahí. ¿Por qué? Porque retomo un poco lo que dije antes con los carretes. Yo estoy acostumbrado a un tipo de pesca power fishing, donde estamos pescando entre los palos, entre estructura, y aquí es mucho más diferente. Se necesita una pesca totalmente ligera, a la cual no estoy acostumbrado. Pero bueno, digamos que para mí hasta el momento esa ha sido la más complicada que he pescado. Francisco Vázquez Morales me pregunta, ¿tiene la misma efectividad las diferentes técnicas aplicadas para la pesca de orilla? Bueno, aquí de manera general sí tienen la misma efectividad. Lo único que se reduce son las posibilidades, como ya lo hemos hablado antes. Bueno, aquí de manera general sí tienen la misma efectividad. Lo único que se reduce son las posibilidades, como ya lo hemos hablado antes. Es decir, de orilla dependes más tú que en la zona que estás pescando haya peces, que por ejemplo si estás pescando en embarcación, tú vas a buscar los peces a alguna zona. Entonces digamos que en eso se reduce la efectividad de lo que estás usando. Pero por ejemplo, tú de orilla puedes pescar arreglo drop shot, con crankbaits, con spinner baits, arreglo wacky, con jigs, puedes pescar prácticamente todo, pero como te dije antes, lo que se reduce en realidad es la oportunidad de encontrar peces más que la efectividad de las técnicas de pesca. Juan Carlos me pregunta algo muy interesante. ¿Qué documentos se deben requerir al comprar un bote o lancha usada? ¿Qué trámites debemos realizar para que no tengamos problemas? ¿Y qué procede antes de meternos a algún embalse con ella? ¿Se pide permiso a alguien o solamente nos embarcamos y ya? Saludos desde Tula, Hidalgo.
Bueno, mira, te comento de manera general lo que sé yo al respecto. Los trámites que vas a realizar dependen del bote que estás comprando, es decir, hay varios factores que van a intervenir en los trámites que tienes que hacer. Por ejemplo, te lo explico de manera general. Si la lancha que estás adquiriendo, ya sea usada o nueva, que es de nacionalidad mexicana, tienes que hacer un tipo de trámite. Si ya está registrada y solamente vas a hacer el cambio de propietario como si fuera un automóvil, es otro tipo de trámite. Si es una lancha que estás importando al país, es otro tipo de trámite. Entonces, ahí digamos que depende también. Entonces, realmente lo que tienes que hacer para checar todo este tipo de información es entrar a la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al menos para aquí en México, la SCT, y checar el apartado de abanderamiento de embarcaciones o artefactos navales. Por ahí hay una sección donde tienes todas las opciones para ver los requisitos y para solicitar el documento que tienes que llegar. Y lo último que me preguntaste sobre qué procede una vez que llegas al agua, bueno, normalmente tú vas a bajar por donde hay algún campo de pesca, al menos se hace así aquí en el norte del país. Llegas tú a un campo donde te cobran una cuota significativa por usar la rampa. Una vez que bajes al agua, desde luego que tienes que cumplir las reglas que se necesitan para tener una lancha. Por ejemplo, como lo son portar salvavidas, que cada integrante de la lancha traiga un salvavidas. Por ejemplo, en algunas ocasiones te piden que traigas ya sea un silbato de emergencias o una pistola de emergencias para cualquier percance. Algunas lanchas, las más grandes, te piden específicamente que traigas un sistema de radio para comunicarte con el puerto. Entonces por ahí, como te digo, son muchos factores que intervienen, pero normalmente es eso. Y bueno, desde luego traer tus papeles en regla, que es que tu lancha esté registrada y desde luego pues, bajo tu nombre. Lino Barrera pregunta ¿por qué en los viveros les echan a las lobinas bolsas de hielo? Bueno, esta es una práctica que normalmente utilizan cuando están haciendo los torneos de pesca. Bueno, imagínate tú que estás pescando de 7 de la mañana o el torneo dura de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Si tú sacas una buena lobina en las primeras horas del día, tienes que mantenerla viva hasta esa hora donde se termina el torneo. Entonces lo que hacen con este hielo es bajar el metabolismo de la lobina, haciendo que el agua se ponga más fría. Como lo sabemos, la lobina es un animal de sangre fría, por lo cual depende del entorno para modificar su metabolismo. Entonces lo que hacen al poner esta bolsa de hielo es bajar su metabolismo lo más que puedan para que la lobina no se estrese, desde luego que no se canse y pueda sobrevivir hasta la hora del pesaje. Jesús Covarrubias pregunta ¿qué pasa si en mi caña de acción media me especifica que es para señuelos de 1/8 hasta media onza? ¿Qué pasa si le pongo señuelos de más de lo especificado? Bueno, digamos que si le pones un señuelo que está un poco arriba de media onza, digamos que no va a haber una gran diferencia. Pero si tú estás utilizando, por ejemplo, señuelos de menos de 1/8 y digamos hasta 1 onza, yéndote a muy extremo, prácticamente lo que puede pasar es que no tanto que tu caña se rompa, porque es muy difícil que una caña se rompa, al menos que esté ya muy vieja o muy usada, muy desgastada. Pero lo que sí puede hacer y que realmente es lo importante es que tu caña no haga la acción que tiene correspondiente, es decir, tu caña está preparada para trabajar bajo ciertas especificaciones. Todo lo que esté fuera de ahí va a hacer que no tenga el máximo rendimiento o que no lo aproveches de la mejor manera. Entonces por eso siempre la recomendación es que te ajustes a las especificaciones de la caña. Yo sé que tener 10 cañas para muchos señuelos es bastante difícil o es bastante costoso, pero bueno, tratar de ajustar lo máximo posible y de esta manera tener así muchos mejores resultados. Martín Carrillo pregunta ¿cuánto tiempo tarda en crecer una lobina desde que nace hasta su etapa adulta o madura reproductiva? Bueno, aquí sobre la información que hay en internet y sobre diversos estudios que han hecho en otras partes del mundo, dicen que dependiendo de la zona donde se encuentre la especie, es decir, entre más espacio tenga para crecer, esto debido más que nada a la competitividad que tienen con su misma especie y el alimento que tienen disponible. Pero la información que dicen es que en el primer año la lobina crecerá de 7 a 5 centímetros, dependiendo de la situación que te acabo de mencionar antes. Llegando entonces los 2 años, duplicará su longitud aproximadamente a los 35 centímetros, empezará con su etapa reproductiva. Como te dije antes, esto dependerá de la situación donde se encuentre, el ambiente, el alimento y demás, pero desde luego de ahí la importancia de capturar y liberar. Juan Carlos Mau me escribe lo siguiente: deberías hacer un video de cómo utilizar correctamente un sonar. Por ahí vi que varios pescadores me han estado preguntando lo mismo, digamos que en videos anteriores, y realmente, si les soy sincero, yo no sé utilizar un sonar.
como si han visto el canal, si son seguidores del canal, saben que yo realmente me dedico a la pesca de orilla, y si bien hago una pesca de embarcación, no cuento con un bass boat profesional con sonares y demás. Pero aún así estoy preparando un video junto con un amigo, el cual sí tiene un equipo profesional que tiene este tipo de sonares, y me estoy ayudando con él para hacer un video para todos ustedes, así que espérenlo próximamente. Luis Enrique Pérez pregunta: ¿qué tipo de línea necesito para comenzar a pescar con bike casting? Bueno amigo, déjame decirte que realmente puedes iniciar con cualquier línea. Dependerá más de la situación donde vas a estar pescando. Es decir, si tú vas a pescar en aguas abiertas donde no hay troncos, palos, piedras o demás, puedes empezar fácilmente con un fluorocarbono o con un monofilamento, porque la línea no va a sufrir desgaste. Por el contrario, si vas a empezar a pescar en palizadas, troncos, en piedras muy grandes, a lo mejor tu línea, cada que estés pescando y pasando por ahí, va a empezar a tener roces, por lo cual la recomendación será que utilices línea trenzada, pero realmente con cualquier tipo de línea puedes comenzar a usar un carrete de bike casting. Pelete de Chiquelete pregunta: ¿es malo usar broches al final de la línea para no atar el señuelo o el anzuelo con nudos, para no estar cortando la línea y poder cambiarlo más rápido? Bueno amigo, aquí hay una gran diferencia y sobre todo es a gusto del pescador. A mí en lo personal no me gusta usar este tipo de broches o snaps que le llaman. A mí me gusta mucho más atarlo directamente a la línea. Para mí me brinda mucho más seguridad el hacer yo propiamente el nudo y no depender después de un snap que, si por ahí los traemos algo ya viejos o dañados, pueden llegar a romperse. Entonces a mí me da mucho más seguridad atarlo directamente al nudo. En cuanto a si le quita acción o no al señuelo o anzuelo, bueno, en los anzuelos sí te lo puedo decir, yo lo he probado y sí no se mueve de manera diferente. Además tienes el doble riesgo de engancharse por el plomo y aparte por el destorcedor o el snap. En los señuelos artificiales no he llegado a probarlos, pero hay pescadores que dicen que sí les quita mucho el movimiento, que no los deja moverse con libertad. Entonces próximamente voy a estar haciendo un video con tomas bajo el agua con este tipo de señuelos para ver cómo se comporta con y sin, y desde luego que se los voy a presentar a todos ustedes. Williams Brown Thompson pregunta: ¿por qué se usan líneas sobredimensionadas en la pesca de lobina? Ejemplo, usar línea de 30 libras o más si es muy poco probable que pesques un bicho mayor a los 5 kilos. Bueno William, aquí retomo un poco el tema que hablé hace algunas preguntas, donde hablo sobre las líneas de pesca. Realmente sí, es muy difícil que llegues a utilizar las 30 libras que te da la capacidad a lo mejor de una línea trenzada, pero lo que te permite esa línea es pescar en lugares muy difíciles. Es decir, si yo estoy pescando a lo mejor con 5 libras, que realmente es mucho lo que necesitas para sacar una buena lobina, pero estoy pescando en una cobertura muy difícil, mi línea puede llegar a desgastarse y una vez que la ganche no voy a poder sacarla de ahí. Es decir, imagínate que estoy pescando en este tronco que estoy poniendo en este momento en pantalla. Yo lanzo mi señuelo entre los palos, una vez que se enganche la lobina tengo que sacarla de ahí rápidamente para evitar que se enganchen los palos. Al hacer yo tanta fuerza puedo llegar a reventar mi línea si no cuento con una línea suficientemente gruesa. Entonces en este tipo de situaciones es donde se llega a utilizar, digamos, un libraje mayor al que llegaras o el que necesites para sacar un buen pez. Cuando el lugar donde estés pescando puede llegar a dañar tu línea, aquí es donde necesitas un libraje extra para poder sacar una buena lobina. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de este video. Espero que estas preguntas les hayan resultado interesantes. Por ahí traté de escoger las que a lo mejor podían servirles a más personas. Como te lo dije antes, si tu pregunta no salió aquí, de todas maneras te la voy a estar contestando, ya sea por Facebook e Instagram, donde sea que me la hayas mandado, te la voy a contestar. Si este video te gustó, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal para muchos más videos de pesca, de consejos, tutoriales y también, ¿por qué no?, este tipo de dinámicas. Sígueme también en Facebook e Instagram para que estés al pendiente de todo el contenido que te estamos presentando y también para que apoyes directamente este proyecto. Muchas gracias por haberme acompañado en un video más y como siempre, nos vemos en la próxima, amigos pescadores.